Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que de primeras suena bastante radical en el mundo del arte. Hablamos de la tesis del fin del arte del filósofo Arthur Danto. Una idea que, bueno, desde que la lanzó allá por los 80 no ha parado de generar conversación. Totalmente. Y es clave empezar por donde él siempre insistía, ¿no? A ver, Danto no estaba diciendo que los artistas fueran a dejar de crear o que las galerías pues cerrarían. Menos mal. No. La gente sigue y seguirá haciendo cosas, creando arte. Su punto era otro, mucho más filosófico, diría yo, más interesante. Vale, un respiro entonces. Pero si no es el fin de la creación artística, ¿qué es lo que termina? Porque algo termina, según él. Ese es el kit de la cuestión que queremos explorar hoy. Eso es. ¿Qué significa, de verdad, eso del fin de la historia del arte, según Danto? ¿Y cómo se relaciona esto con la filosofía? Y sobre todo, ¿qué nos dice del arte de hoy en día? Vamos a basarnos en algunas ideas de su libro Después del fin del arte. Vamos a ello. Para pillar bien a Danto hay que ver de dónde veníamos. Él habla de una especie de, digamos, prehistoria del arte. Una era prearte. Sí, una época donde había imágenes, piensa en los iconos bizantinos, por ejemplo, que eran potentísimas, pero no se veían como arte tal y como lo entendemos hoy. Claro. Eran casi como, apariciones, milagrosas incluso. No se pensaba tanto en el artista como creador consciente de estar haciendo arte. Esa figura no era central. Es curioso pensar en eso, ¿verdad? Imágenes con una función muy clara, religiosa o lo que fuera, pero sin esa etiqueta de arte que hoy nos parece, tan obvia. Danto habla de una profunda discontinuidad cuando eso cambia. Exacto. Cuando surge esa conciencia de arte y de artista, marca un antes y un después. Y eso nos lleva a otro momento clave que Danto analiza mucho, el modernismo. Ah, el modernismo. Sí, digamos a grandes rasgos, pues desde finales del 19 hasta mediados del 20, más o menos. El modernismo, ese periodo tan intenso donde parece que el arte se mira mucho al espejo, ¿no? Como que reflexiona sobre sí mismo. Justo. Danto lo compara con el giro de Descartes en filosofía, ¿sabes? El pienso, luego existo. El pensamiento volviéndose sobre sí mismo, pues el arte modernista hace algo parecido. Se enfoca en su propia naturaleza. Y aquí, claro, tenemos que hablar de Clement Greenberg. Clement Greenberg. Imposible no mencionarlo. Fue, posiblemente el crítico más influyente del modernismo en Estados Unidos. Su visión era muy clara. ¿Cuál era? Para él, el modernismo era una especie de autocrítica de cada arte. Cada disciplina tenía que buscar su esencia, aquello que la hacía única, ¿entiendes? Lo irreductible. Buscaba la pureza del medio. Suena muy programático, ¿no? Como con un objetivo muy definido. ¿Y cuál era esa pureza para la pintura, que era lo que a él más le interesaba? Pues para Greenberg, la esencia de la pintura era su condición de superficie plana, su bidimensionalidad. Punto. Ajá. Todo lo demás, representar cosas, la profundidad, contar historias, eran como elementos prestados de la literatura, de la escultura. El pintor moderno, según él, tenía que limpiar la pintura de todo eso. O sea, enfocarse solo en lo puramente pictórico. Exacto. El color, la forma, la textura. Pero siempre sobre el lienzo plano. Enfatizar la planitud. Entiendo. Como si la historia del arte moderno fuera un camino directo hacia la abstracción, hacia esa esencia plana. Precisamente. Una narrativa muy lineal, de progreso, de purificación. Y esto encaja perfectamente con lo que Danto llama la era de los manifiestos. Claro, los ismos. Exacto. Cubismo, futurismo, surrealismo, expresionismo abstracto. Cada movimiento no solo proponía un estilo, sino que, proclamaba ser el único camino verdadero para el arte, el definitivo. Ya. No decían, esta es una forma interesante de pintar, sino más bien, esta es la forma en que se tiene que pintar ahora. Muy prescriptivos. Totalmente. Cada manifiesto era casi una filosofía del arte en sí misma. Definía qué era el arte de verdad y, por tanto, qué no lo era. Y rechazaban a los demás con bastante vehemencia. Se excluían unos a otros. Sí, Danto cita a Mondrian, por ejemplo, diciendo algo como que el verdadero arte, como la verdadera vida, sigue un único camino. Había una convicción muy fuerte de estar en posesión de la verdad histórica del arte. Era una época de luchas estilísticas, pero con una base filosófica detrás muy potente. Vale. Tenemos ese panorama.
una historia del arte vista como un progreso, como una línea recta hacia una esencia pura, marcada por manifiestos que dicen, este es el camino. Y entonces, llegamos a los 60, a los 70. Ahí es donde Danto ve el cambio gordo. Él habla de un paroxismo de estilos, como si todo explotara a la vez, ¿no? El arte yendo en mil direcciones sin un rumbo fijo. Exacto, un caos aparente. Y aquí es donde entra la obra que para Danto fue una revelación, las Brillo Box de Andy Warhol, de 1964. Las famosas cajas de brillo. Esas mismas. Son cruciales, absolutamente cruciales en todo su argumento. Y lo que le chocó tanto, y aquí está la clave de verdad, es que eran, a simple vista, indistinguibles de las cajas de estropajos brillo que te encontrabas en el pasillo del supermercado. Idénticas. Mismo tamaño, mismo diseño, colores, todo igual. Y ahí está el lío, claro. Si tienes dos objetos que parecen exactamente iguales, uno en una galería, carísimo, y otro en un almacén que no vale nada, ¿cómo sabes cuál es arte? Si no hay nada diferente que puedas ver. Exacto. Esa es la pregunta que desmonta toda la idea anterior del arte basada en la estética, en lo visual. Si la diferencia entre arte y no arte no es algo que se vea, entonces la definición de arte no puede estar solo en cómo se ve, en si es bonito, en la forma, en la habilidad técnica que demuestra. Criterios que habían sido clave durante siglos, vamos. Y que Greenberg había llevado al límite con su formalismo. Efectivamente. Warhol, con un gesto que parece simple, demuestra que la apariencia ya no es suficiente para definir qué es arte y qué no. Es una idea potentísima, la verdad. Rompe con esa necesidad de que el arte parezca especial o diferente. Entonces, si la diferencia no está en lo visible, ¿dónde está? La pregunta cambia de sitio. Se va hacia lo conceptual, hacia la teoría, hacia la filosofía. Ah, Para saber que la caja de Warhol es arte y la del super no, necesitas algo más que los ojos. Necesitas un contexto, una teoría del arte. Necesitas entender qué es el mundo del arte, las galerías, los museos, los críticos, la historia que la precede que la reconoce como tal. La pregunta, ¿qué es arte?, deja de ser algo que respondes mirando. y se convierte en una pregunta filosófica. Exacto. Y aquí Danton lo conecta muy bien además con Hegel, otro filósofo que también habló del fin del arte, aunque de otra manera. Sí, lo menciona. Danton recupera esa idea de Hegel de que el arte, en su fase final, digamos, llega a un punto donde su objetivo principal ya no es tanto seguir haciendo obras dentro de una tradición, sino más bien invitar a la reflexión, a la contemplación reflexiva, para llegar a entender conceptualmente, casi científicamente, qué es el arte en sí mismo. O sea, como dice Danton citando a Hegel, considerar el arte no con el fin de producir nuevamente arte, sino para conocer científicamente qué es el arte. Justo eso. Es como si el propio arte, con obras como las de Warhol, nos estuviera empujando a pensar sobre su propia definición. Se volvió autoconsciente de una forma nueva. Y esto no era solo Danton viéndolo desde fuera como filósofo. No, que va. Artistas como Joseph Kosuth, por ejemplo, una figura clave del arte conceptual de esa época, decían abiertamente que la tarea del artista ya no era tanto crear objetos bonitos, sino investigar la naturaleza misma del arte. Estaban en la misma línea. Sí, los propios artistas estaban explorando esos límites. Danton dice que forzaron los límites definidos por las teorías filosóficas tácitas del arte y descubrieron que esos límites cedían. Warhol demostró que cualquier cosa podía parecer arte. Y luego el arte conceptual fue más allá. A veces ni siquiera hacía falta un objeto que mirar. Fascinante. O sea, el arte, al explorar sus propios bordes, acaba por disolver la idea de que hay una forma correcta o esencial basada en lo visual. Y eso nos devuelve a la pregunta del principio. ¿Qué significa entonces el fin de la historia del arte? Si el arte sigue, ¿qué termina? Lo que termina, y esto es lo central en Danton, es una narrativa, una forma muy concreta de contar la historia del arte. Se acaba la idea de que la historia del arte es un relato único, lineal, que va progresando hacia una meta final, como un tren que avanza hacia una estación de destino. Se acaba la gran narrativa. Eso es. Se acaban esas narrativas maestras, como la de Vasari, que veía el Renacimiento como la cima, o la de Greenberg, que veía la abstracción pura como el destino final del modernismo. Se termina esa estructura de historia con un propósito único. Entendido. O sea, no es el fin de hacer arte, sino el fin de una manera de contar su historia. Una manera que asumía un objetivo, una meta, hacia la que todo el arte anterior había ido caminando. ¿Vale?
Y entonces, ¿cómo es el arte después de ese fin? ¿Cómo es esa condición posthistórica, como la llama Danto? Pues se caracteriza sobre todo por un pluralismo radical. ¿Pluralismo? Sí. Como ya no hay una dirección histórica única, obligatoria, como ya no hay un estilo dominante que diga esto es lo que hay que hacer ahora, pues todo se vuelve posible. Estilísticamente, como se suele decir, todo vale. ¿Todo vale? Bueno, no en el sentido de que todo sea igual de bueno, sino en el sentido de que no hay restricciones previas sobre cómo tiene que ser una obra para ser considerada arte. Cualquier estilo, cualquier medio es potencialmente válido. Suena muy liberador para los artistas, ¿no? Danto dice que se quitan de encima la carga de la historia. Ya no tienen esa presión de luchar contra lo anterior, de superar al último movimiento, ni de seguir un manifiesto para ser artistas de verdad. Exacto. Cita al propio Warhol, que ya en los 60 decía algo así como que uno puede ser un expresionista abstracto la semana que viene, o un artista pop, o un realista, sin sentir que traiciona una causa necesaria. Esa sensación de urgencia histórica, de estar en la vanguardia correcta, pues desaparece. ¿Y entonces qué pasa con todo el arte del pasado? Si ya no es algo que haya que superar, ¿cómo se relaciona el artista de ahora con, no sé, con el Renacimiento o con el Barroco? Pues el pasado se convierte en una especie de almacén gigante. Un repertorio de formas, de estilos, de posibilidades. Danto habla del museo como un depósito o un campo de opciones disponibles. Como una caja de herramientas. Algo así. Un artista hoy puede inspirarse en el arte egipcio, en el impresionismo, en el arte africano, sin sentir que está yendo hacia atrás o que está haciendo algo incorrecto históricamente. Pero Danto pone un matiz importante ahí, ¿verdad? Que podemos usar las formas, pero no el espíritu original. Fundamental. No puede ser un pintor de íconos bizantinos hoy con la misma cabeza, con la misma función social que tenía uno en el siglo X. Es imposible. Claro. Puedes tomar la forma, el estilo, pero el significado, la intención, cambian por completo al traerlo a nuestro mundo posthistórico. Esa conexión vital, casi inconsciente con una única tradición, pues se ha roto. Y en este escenario tan plural donde la apariencia ya no basta para definir y la historia ya no marca el camino, ¿quién se encarga de decir qué es arte? Aquí es donde la filosofía, según Danto, da un paso al frente de manera muy clara. Si la pregunta ¿qué es arte? Se ha vuelto filosófica por culpa de obras como las de Warhol, pues es la filosofía la que tiene que intentar responderla, en términos generales. ¿La filosofía asume esa tarea? Sí, y al hacerlo, dice Danto, libera a los artistas. Les quita esa presión de tener que ser ellos los que definan filosóficamente qué es el arte con cada obra. Les permite concentrarse en crear, usando el medio que quieran, el estilo que quieran, con el propósito que quieran. ¿Tiene sentido? La filosofía se ocupa de la definición general y los artistas exploran las posibilidades dentro de esa definición, que ahora es mucho más amplia. Pero, ¿y la crítica de arte? Si ya no hay manifiestos ni un camino correcto, ¿cómo puede valorar las obras? Pues la crítica también tiene que cambiar, radicalmente. Ya no puede funcionar como en la época de los manifiestos, juzgando si una obra cumple o no con la teoría correcta del momento, sea el formalismo de Greenberg o el surrealismo o lo que fuera. Tiene que ser pluralista también. Exacto, tan pluralista como el propio arte. Ya no puede decir esto sí es arte de verdad y esto otro no, basándose solo en el estilo. Entonces, ¿cuál es su papel? Pues más bien interpretar la obra en sus propios términos. Entender qué quiere hacer, qué contexto tiene, cómo usa sus medios, qué significado propone. Es un trabajo más de hermenéutica, de interpretación, que de juicio según una ley universal. De entender la propuesta particular de cada obra. Eso es. El crítico tiene que estar abierto a la enorme diversidad de intenciones y de resultados, lo cual no significa, y Danto insiste mucho en esto, que todo valga igual. En términos de calidad, sigue habiendo obras mejores y peores, más interesantes o menos, pero el criterio ya no es si sigue o no un estilo que se considera históricamente necesario. Vale, creo que el panorama va quedando más claro. Entonces, resumiendo un poco, Arthur Danto, con su fin del arte, no anuncia el apocalipsis artístico ni mucho menos. No, en absoluto. Lo que dice es que termina una forma muy específica de entender la historia del arte, esa narrativa lineal, progresiva, que iba buscando una esencia única y que se basaba en manifiestos excluyentes. Correcto. Y en lugar de eso, entramos en lo que él llama la era posthistórica. Una era definida por el pluralismo. Exacto. Un pluralismo radical,
donde pueden convivir muchísimos estilos y enfoques sin que haya una jerarquía histórica clara entre ellos. El arte se libera de esa carga de tener que seguir una única dirección correcta. Y en esta nueva era, la filosofía pasa a tener un papel más visible para intentar definir qué es el arte en general, ahora que ya no nos vale solo con mirar. Mientras los artistas, pues, gozan de una libertad sin precedentes para explorar cualquier medio, estilo o propósito. Ya no hay, digamos, una restricción filosófica o histórica sobre lo que puede ser arte. Como dice Danto, en cierto sentido, todo arte es igual e indiferentemente arte. Es una frase fuerte esa. Sí, pero no quiere decir que todo arte sea igual de bueno o importante, sino que todo tiene de entrada el mismo derecho a ser considerado arte, sin importar cómo se vea o qué estilo tenga. La legitimidad ya no viene de si encaja en una historia predefinida. Se pasa de una historia que decía cómo debía ser el arte a una condición posthistórica que describe cómo puede ser. Así, o asá, o de cualquier otra manera. Y la crítica, claro, tiene que adaptarse a esa apertura, centrándose más en interpretar cada propuesta. Lo que nos deja en una situación fascinante y, bueno, quizás un poco vertiginosa también. Porque si ya no tenemos esa gran narrativa histórica que nos servía como mapa, Si los manifiestos ya no nos dicen hacia dónde mirar, si la libertad de estilos es casi total, aquí llega la pregunta inevitable, ¿no? ¿Qué mueve ahora la creación artística? Sin esa presión de la historia, ¿qué motiva a los artistas? claro. ¿Es esta libertad posthistórica una fuente increíble de posibilidades? ¿Una creatividad sin límites? ¿O quizás genera una nueva forma de ansiedad, una incertidumbre sobre para qué sirve el arte o qué valor tiene, en un campo tan abierto donde parece que todo vale? Es una buena pregunta. ¿Cómo encontramos sentido, tanto los que crean como los que miramos, cuando el mapa histórico parece haberse disuelto? Hay que dar esa reflexión para darle vueltas. Nos vamos a centrar en su visión del modernismo, ese momento en que el arte, parece que empieza a mirarse a sí mismo, se vuelve muy autoconsciente. Queremos ver qué papel le da Danto al crítico Clement Greenberg en todo esto, un papel central, a veces polémico, y cómo, al final, ese camino llevó a la gran pregunta: ¿qué es el arte? Y para esto nos basaremos en su obra clave, Después del fin del arte. ¿Listos para explorar esto? Definitivamente. Es un recorrido, fascinante, porque Danto nos dice que para entender el arte de hoy, sí o sí tenemos que mirar atrás, entender cómo cambió la relación del arte consigo mismo, ¿no? No es solo un tema de estilos, es algo más profundo, una transformación en la autoconciencia del arte, un camino que, según él, nos lleva directo a la filosofía. Empecemos por el principio que marca Danto. Habla de un tiempo antes de esta autoconciencia. Una época donde ciertas imágenes, como los íconos religiosos, por ejemplo, no se veían como arte en nuestro sentido moderno. Importaba menos quién las hacía, ¿no? Se veían casi como milagros, como la imagen de Jesús en el velo de Verónica que menciona. Exacto. Y Danto es muy enfático en marcar esa discontinuidad. Antes de lo que él llama la era del arte, la idea del artista como creador individual con intenciones estéticas, pues no era lo central para entender esas imágenes. Su función era otra, más ligada a lo devocional, a lo milagroso, no tanto a consideraciones estéticas o a la figura del autor. La relación con ellas era, digamos, fundamentalmente diferente. Y entonces, llega el modernismo. Danto hace una analogía que me parece muy interesante con la filosofía, con Descartes, ¿no? Y su giro hacia adentro, el famoso pienso, luego existo. Dice que así como la filosofía moderna empezó a preguntarse por las estructuras del pensar, el arte moderno empezó a preguntarse por sus propias condiciones, por cómo representar. Justamente. El arte se vuelve su propio tema. Se pregunta, ¿qué soy? ¿Qué es ser pintura? ¿Qué es ser escultura? Y aquí es donde, según la lectura de Danto, entra Clement Greenberg, una figura fundamental para esta etapa. Danto cita su idea de que la esencia del modernismo descansa en el uso de los métodos característicos de una disciplina para la autocrítica. Ah, claro. Greenberg veía a Kant como el primer modernista, porque Kant criticó la crítica misma, la razón. Y aplicado a la pintura, esto significaba preguntarse, ¿cómo es posible la pintura? ¿Qué es lo que le es esencial, único, que no comparte con nada más?
Y la respuesta de Greenberg, tal como la presenta Danto, se centró en las propiedades del medio pictórico. Sobre todo la bidimensionalidad, ¿cierto? La superficie plana. Eso es. Decía que cualquier cosa que imitara efectos de otros medios, como la ilusión de profundidad, que él veía más propia de la escultura, pues había que purgarla, había que buscar la pureza. Exacto. Y Danto reconoce que Greenberg tuvo una gran agudeza histórica al identificar ese impulso modernista, de autoexamen, de purificación. Señala a Manet como un punto de inflexión, alguien que empezó a aplanar el espacio, a hacer evidente el lienzo. Sí, le reconoce esa capacidad de diagnóstico. Pero, y aquí viene el pero de Danto, también es crítico con Greenberg. Admite que capturó genial la naturaleza autorreflexiva del modernismo, pero señala que Greenberg cayó en lo mismo que criticaba, la era de los manifiestos. ¿Cómo es eso? Bueno, que Greenberg elevó su definición de la esencia de la pintura, la planitud, el medio, a la definición universal, la única válida. Para Danto, este impulso de definir y excluir es muy típico del modernismo, pero no es la respuesta final sobre qué es el arte en general. Es una fase histórica. O sea, pasó de describir una tendencia a dictar una norma. Precisamente, convirtió una descripción histórica en una prescripción estética, y además excluyente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Llegan los años 60. Danto habla de un paroxismo de estilos. Y en medio de eso aparece Andy Warhol con su Brillo Box. Ese ejemplo es clave en Danto. Una caja de arte que no se distingue a simple vista de una caja del supermercado. ¿Qué significa eso? Para Danto es la prueba definitiva, el experimento crucial. Si una obra de arte puede ser visualmente idéntica a un objeto común y corriente, entonces el arte ya no puede definirse solo por sus propiedades visibles, por cómo se ve. Ya no sirve eso de enseñar qué es arte señalando y diciendo, mira, se ve así. Claro, rompe esa lógica. Exacto. Danto argumenta que esto obliga a dar un giro desde la experiencia sensible, desde lo que vemos, hacia el pensamiento, hacia la filosofía. Como dijo Joseph Kosuth, otro artista conceptual que Danto cita, la tarea del artista se había vuelto investigar la naturaleza misma del arte. El arte mismo se pone a filosofar sobre sí mismo, digamos. Algo así. Y Danto conecta esto con una idea de Hegel que lo impactó mucho. Hegel sugirió que el arte, en algún momento, nos invita a la contemplación reflexiva, no para seguir haciendo más arte igual, sino para conocer científicamente qué es el arte. Y Danto dice que eso es lo que pasó. Exacto. Que la filosofía entra en escena pero desde dentro del propio arte. La pregunta filosófica, ¿qué es el arte?, no surgió porque los filósofos se pusieron a pensar desde afuera, sino porque la propia práctica artística, con artistas como Warhol o los conceptuales, llevó las cosas al límite. Empujaron las definiciones hasta que se dieron. Ya no aguantaban. Si cualquier cosa podía ser una obra de arte, entonces se necesitaba una definición filosófica, una definición general, una que no dependiera de cómo se ven las cosas. Danto argumenta que solo en ese momento, gracias a esos desarrollos dentro del arte, fue posible una verdadera filosofía general del arte. Pero, volviendo un momento a Greenberg, ¿él no intuyó algo de esto? ¿No vio algún límite a su propia historia de pureza modernista? Danto dice que sí, que algo percibió. Cita un ensayo de Greenberg sobre la crisis de la pintura de Caballete. Ahí Greenberg nota, con cierta preocupación, que la pintura más avanzada de su época tendía a una superficie relativamente indiferenciada, casi como papel pintado, dice. O sea, que la propia búsqueda de pureza podía llevar a disolver el arte. Exacto. Greenberg incluso lo relaciona con un sentir de la época de que todas las distinciones jerárquicas han sido agotadas. Danto interpreta que Greenberg vio el dilema. La pureza extrema podía hacer que el arte se volviera indistinguible de lo no artístico, al menos materialmente. Sin embargo, Greenberg no quiso integrar el pop art en su relato. Para él, era una desviación, una novedad sin más. Se quedó atrapado en su propia narrativa. Podría decirse. No pudo ver que Warhol estaba de hecho planteando la pregunta ¿qué es el arte?, de una forma nueva, filosófica, que iba más allá de la pureza del medio. Y eso nos lleva al famoso concepto de Danto, el fin del arte, que siempre suena tan definitivo, pero no quiere decir que se deje de hacer arte, ¿verdad? No, en absoluto.
Danto insiste mucho en eso. El fin del arte se refiere al fin de un tipo específico de narrativa histórica del arte. La idea de un relato maestro, como el de Vasari, que iba hacia la mímesis perfecta, o el de Greenberg hacia la pureza. Un relato con una dirección, una meta. Danto cree que esa historia, en cierto sentido, cumplió su intención interna al llegar a la autoconciencia filosófica. Ok, a ver si entiendo. La historia como un camino con un destino. Ese destino era entenderse a sí misma filosóficamente. ¿Y una vez alcanzado? Una vez alcanzado, esa narrativa se agota. Ya no hay un próximo paso obligatorio en la historia del arte. Según Danto, el arte se libera de esa carga. La carga de tener que definir filosóficamente su esencia a través de la forma y de seguir una dirección histórica única. Se libera de la historia en ese sentido. Exacto. Y eso da paso al periodo poshistórico. Los artistas quedan libres para hacer arte de cualquier manera, con cualquier propósito o sin ninguno aparente. Ya no hay un estilo correcto, un manifiesto dominante que seguir. Es el pluralismo total. Danto cita a Warhol. Un artista puede ser expresionista abstracto, pop, realista, lo que sea. Todas son opciones válidas. Ya no hay una vanguardia que marque el camino verdadero. Eso es. Y la crítica también cambia. Ya no puede juzgar si una obra sigue el manifiesto correcto, porque no lo hay. Tiene que ser más interpretativa, filosófica. Entonces, resumiendo un poco el recorrido, el modernismo, con ese énfasis en la autocrítica, en la pureza del medio, impulsado por críticos como Greenberg, ¿Sí? llevó al arte a cuestionarse tan a fondo su propia naturaleza que las respuestas ya no estaban solo en lo visual. Exactamente. Y la aparición de obras como la Brillo Box fue la demostración para Danto de que la pregunta ¿qué es el arte? Se había vuelto inevitablemente filosófica. Precisamente. El modernismo, buscando la esencia visual, paradójicamente abrió la puerta a un estado donde la esencia ya no residía necesariamente en la apariencia física. Reside más en la idea, en el contexto, en la teoría que la constituye como arte. Ese es el umbral del arte posthistórico que describe Danto. Un umbral hacia una libertad enorme, pero también hacia una mayor dependencia de la interpretación. Fascinante. Vemos entonces una trayectoria clara, de un arte, digamos, pre-autoconsciente, pasando por esa intensa introspección modernista con Greenberg como figura clave y polémica, un final de relato que, como dices, paradójicamente, libera al arte. Y nos deja con una reflexión importante, creo. Si aceptamos esta idea de Danto, de que estamos en una era posthistórica, donde todo es posible estilísticamente, y el arte ya no sigue una narrativa de progreso o una definición visual, bueno, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo navegamos este mundo artístico tan plural? Si la apariencia ya no es la clave definitiva, ¿qué herramientas tenemos para valorar, para entender o simplemente para relacionarnos con el arte que se hace hoy? Pasa a ser central la idea, la intención, el contexto. Es una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esta libertad, a esta diversidad, si la vieja brújula de la historia ya no nos guía como antes? Vamos a explorar el pensamiento del filósofo Arthur Danto y su visión sobre dos artistas que realmente patearon el tablero, Marcel Duchamp y Andy Warhol. Figuras clave, sin duda. Y el misterio que queremos descifrar es, ¿cómo es posible que objetos tan comunes y corrientes, como un urinario de porcelana o unas simples cajas de detergente, Sí, objetos cotidianos. exacto, terminaran siendo considerados no solo arte, sino piezas clave en la historia del arte? Es fascinante. Lo es. Y Danto nos da una clave de lectura muy potente. Para guiarnos nos basamos principalmente en sus reflexiones, sobre todo en su libro Después del fin del arte. Un texto fundamental. La misión de hoy es entender por qué Danto vio en estas obras un antes y un después, ¿no? Argumentando que lo verdaderamente importante en el arte dejó de ser lo que vemos con los ojos Lo puramente visual. y pasó a ser lo que entendemos con la mente. Ok, vamos a desempacar esto. Venga. Es que Danto nos pone frente a una encrucijada. Muy interesante. Nos obliga a preguntarnos ¿qué es el arte? Usando ejemplos que de entrada parecen la antítesis de lo artístico. Claro. Un urinario, una caja de supermercado. No es precisamente la Mona Lisa, ¿verdad?
Para nada. Y ahí está, creo yo, la genialidad de su análisis. Exacto. Vayamos a esos ejemplos que todos tenemos en mente, aunque sea de oídas. Por un lado, los famosos ready-mades de Marcel Duchamp, Ajá. como esa pieza icónica y, bueno, bastante provocadora de 1917 titulada Fuente, El famoso urinario. que no era otra cosa que un urinario estándar comprado en una tienda, ¿cierto? Así es. Elegido, no hecho. Y por otro, casi medio siglo después, las Brillo Box de Andy Warhol, de 1964, Warhol. La era pop. que eran cajas de madera serigrafiadas para ser idénticas, pero idénticas en serio, a las cajas de cartón de las esponjas Brillo que uno encontraba en cualquier supermercado. La indistinguibilidad es clave ahí. Visualmente nada las distinguía de sus contrapartes utilitarias. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué demonios tenían de especial estos objetos para Danto? Buena pregunta. ¿Por qué armaron tanto revuelo y por qué son tan cruciales para entender su teoría sobre el fin de cierta historia del arte? Es que justo esa indistinguibilidad visual es la clave del argumento de Danto. Lo fascinante aquí es cómo él usa estos objetos como prueba de un cambio radical en la naturaleza misma del arte. Ok, Para entender por qué son tan importantes, hay que ver contra qué estaban reaccionando, según la lectura de Danto, claro. el contexto previo. Exacto. Antes de ellos, la historia del arte solía contarse siguiendo ciertas narrativas maestras, digamos. Una muy antigua que Danto asocia con Giorgio Vasari, el biógrafo de los artistas del Renacimiento. Ah, el de las vidas. Ese mismo. Vasari veía la historia del arte como una larga marcha hacia la perfección en la imitación de la realidad. El objetivo era lograr la mímesis, La copia perfecta. esa representación lo más fiel posible del mundo visible. Claro, la idea de que un buen cuadro es el que se parece más a una foto, por decirlo rápido y mal. Algo así, simplificando mucho, sí. Luego, ya en el siglo XX, surgió otra gran narrativa, especialmente influyente con el modernismo. ¿Greenberg y compañía? Justo, Danto la asocia al crítico Clement Greenberg. Para Greenberg, el arte moderno no buscaba imitar la realidad, sino explorar y purificar su propio medio. ¿Cómo así? La pintura, por ejemplo, debía concentrarse en lo que le era exclusivo. La superficie plana, el color, la pincelada. Se trataba de una especie de autocrítica del medio para encontrar su esencia. Ya veo. Pero fíjate, tanto en la visión de Vasari como en la de Greenberg, aunque opuestas en sus metas, el arte se definía y se valoraba fundamentalmente por sus propiedades visibles. Siempre lo visual. Por cómo se veía, por sus cualidades formales o estéticas. Entiendo. O era valioso por copiar bien el mundo, o era valioso por ser pintura pura, por decirlo así. Pero siempre era algo que se juzgaba. Mirando. Exactamente. Y entonces llegan Duchamp y Warhol y según Danto hacen estallar esa lógica. ¡Boom! Duchamp, con sus ready-mades, que literalmente significa ya hecho, no fabricaba nada. Simplemente elegía objetos industriales. Los encontraba. Y lo hacía, según sus propias palabras, buscando una indiferencia estética. Indiferencia estética. Es decir, elegía cosas como un portabotellas, una pala de nieve o el famoso urinario. No porque fueran bellos ni feos, sino porque le resultaban visualmente neutros, indiferentes. Quería desligar el arte de la tiranía del gusto. O sea, buscaba a propósito lo menos artístico posible en el sentido tradicional. Quitar la importancia a si era bonito o no. Precisamente, quería cuestionar la idea misma de la creación artística ligada a la habilidad manual y al juicio estético. Era una jugada conceptual muy fuerte. ¿Y Warhol? ¿Qué hace él? Y Warhol, décadas después, da otra vuelta de tuerca. No elige un objeto encontrado, sino que fabrica una réplica. Ah, él sí la hace. Pero una réplica que es perceptualmente indistinguible del objeto comercial original. Las Brillo Box de Warhol en la Galería Estable de Nueva York en 1964 eran visualmente idénticas a las cajas de brillo en el almacén. Totalmente iguales. Si te ponían una al lado de la otra, sin contexto, no podías decir cuál era cuál solo mirándolas. Vale, aquí es donde la cosa se pone filosófica de verdad. Aquí entra Danto de lleno. Si la fuente de Duchamp era un urinario de fábrica y la Brillo Box de Warhol era igualita a la del súper, ¿dónde está el arte? ¿Qué es lo que Danto dice que las diferencia de un urinario común y corriente o de una caja de detergente de verdad? Ajá, ¿Cuál es el truco? Si no está en lo que vemos. exacto.
Esa es la pregunta que Danto considera crucial, la que estos objetos obligaron a plantear. Y su respuesta es, bueno, es bastante radical. Dice que lo que convierte estos objetos en arte no es nada intrínseco que puedas ver o tocar. Nada físico. No es una propiedad física, ni una cualidad estética. Lo que las convierte en arte es algo invisible. Es la teoría. La teoría. ¿Cómo así? Es lo que Danto llamó el mundo del arte, Art World. Piensa en ello como una especie de atmósfera. Una atmósfera. Sí, una atmósfera de ideas, de historia, de discursos críticos y filosóficos que rodea a ciertos objetos y prácticas, y que permite que sean percibidos y entendidos como arte. Ok, estoy procesando. Sin esa red de significados, sin esa teoría que la sustenta y les da un lugar en la conversación del arte, la Brillo Box de Warhol sería efectivamente solo una caja pintada. A ver si entiendo. Es como si necesitaras unos lentes teóricos para ver el arte en ellas. Que la obra no está solo en el objeto físico, sino en la relación entre el objeto y todo ese contexto de ideas. ¿Algo así? Exactamente. Muy bien dicho. La obra de arte para Danto encarna un significado, una idea, una reflexión sobre el arte mismo, que el objeto idéntico pero común no posee. Dame un ejemplo concreto con esas obras. Claro. La fuente de Duchamp no es solo un urinario. Es una pregunta radical sobre qué es arte, quién decide qué es arte y qué papel juega la institución, el museo o la galería. Ah, claro, al presentarlo a una exposición. Exacto. Y la Brillo Box de Warhol no es solo una caja. Es una reflexión sobre la cultura de consumo, sobre la relación entre arte y vida cotidiana, sobre la producción en masa y la originalidad. Temas muy de los 60s. Muy de su época, sí. Estos significados no están pintados en la superficie. Tienes que conocer el contexto, la historia, la teoría para captarlos. Uf, eso sí que le da la vuelta a la tortilla. Entonces, Danto dice que ya no bastaba con mirar, había que... Pensar. Totalmente. Danto argumenta que a partir de este punto, el arte da un giro definitivo desde la experiencia sensible hacia el pensamiento. La pregunta ¿qué es el arte? Deja de ser una pregunta externa hecha por filósofos o críticos desde fuera. Como pasaba antes. Y se convierte en una pregunta interna al propio arte. El arte mismo empieza a investigar su propia naturaleza. El arte se vuelve filosófico. En cierto modo, sí. Danto cita a Hegel, quien ya había intuido que llegaría un momento en que el arte invitaría a la reflexión filosófica sobre su esencia. Y también menciona a artistas como Joseph Kosuth. ¿Del arte conceptual? Exacto, una figura clave del arte conceptual en los 60s, que llegó a decir que la única función del arte después de Duchamp era investigar la naturaleza del arte. La filosofía, de alguna manera, se vuelve intrínseca a la práctica artística. O sea que, según Danto, sin esa atmósfera teórica, la Brillo Box de Warhol no sería arte. Sería solo una caja bien hecha. Suena un poco radical. Desde la perspectiva de Danto, sí, él argumenta que es la teoría la que eleva al objeto del mundo de las meras cosas reales, como él las llama, al estatus de obra de arte. La teoría hace la transfiguración. Es lo que permite la transfiguración de lo banal, exacto. No es que la teoría cree el objeto, obviamente, pero sí es lo que permite que lo reconozcamos y lo interpretemos como una obra de arte con un significado específico. Sin esa teoría, sin ese marco interpretativo proporcionado por el mundo del arte, simplemente no podríamos verlo como tal. Entendido. Es una idea potente, ¿eh? Muy potente. Lo es. Cambia las reglas del juego. Y esto nos lleva a otra de las grandes ideas de Danto, esa frase que suena tan dramática, el fin del arte. Ah, sí, la famosa frase. Cuando uno oye eso piensa, se acabó, ya no hay más arte. Pero no va por ahí, ¿verdad? No, para nada. Sería un error interpretarlo así. Danto no quería decir que la gente dejaría de pintar, esculpir o hacer instalaciones. De hecho... se hace más arte que nunca. Exacto. Se produce más arte que nunca. A lo que se refiere es al fin de una narrativa histórica particular. Una forma de contar la historia. Eso es. Es el fin de la idea de que la historia del arte avanza de forma lineal, progresiva, siguiendo una dirección única y necesaria. Como si fuera una carrera de relevos donde cada estilo supera al anterior en la búsqueda de un objetivo final. Como la mímesis de Vasari o la pureza de Greenbrae. Exactamente. Esas eran las metas de esas narrativas. Se acaba la historia con H mayúscula.
esa que decía el arte tiene que ir hacia allá. Y Duchamp y Warhol la rompen. Según Danto, sí, al demostrar que el arte podía tener la apariencia de cualquier cosa, incluso de un objeto banal e indistinguible de lo no artístico, rompieron esa cadena. ¿Por qué? Porque si el arte ya no se definía por su aspecto, entonces ya no había una dirección visual o formal correcta hacia la cual la historia debiera avanzar. Liberaron al arte de la carga de tener que cumplir un destino histórico predeterminado. Entiendo. Ya no había una membrana externa, como dice Danto, que definiera cómo debía ser el arte para ser históricamente relevante. Hablas de liberación. Liberaron a los artistas. Sí, esa es una consecuencia clave según Danto. Una vez que se rompe esa narrativa histórica dominante, los artistas quedan, más libres. ¿Libres de qué? Libres de la presión de tener que superar a sus predecesores en una dirección específica o de tener que adherirse al estilo correcto del momento. Pueden explorar cualquier dirección, cualquier estilo, cualquier medio. Sin culpa histórica. Sin sentir que están traicionando a la historia o quedándose atrás. Exacto. Se abre un campo de posibilidades mucho más amplio y diverso. Entonces, si ya no hay una dirección correcta marcada por la historia, ¿qué pasa ahora en el arte según Danto? ¿Cuál es el resultado de ese fin de la historia? El resultado es lo que Danto llama la era posthistórica. Y esta era se caracteriza por el pluralismo. ¿Pluralismo? Sí, ya no hay una vanguardia dominante, un estilo que represente el espíritu de la época o el siguiente paso lógico en la evolución del arte. En cambio, coexisten multitud de estilos, enfoques y filosofías artísticas. O sea, todo vale. No exactamente todo vale en el sentido de calidad, pero sí en el sentido de posibilidad estilística. Un artista puede pintar de forma hiperrealista, otro puede hacer instalaciones conceptuales, otro puede trabajar con video, otro puede volver a la expresión abstracta. Y nadie está mal históricamente. Y todos ellos son igualmente válidos desde una perspectiva filosófica o histórica. Ya no hay un criterio único para juzgar si una obra es avanzada o retrasada. ¿Como un menú a la carta en lugar de un menú fijo? Buena analogía, exacto. Dando cita al propio Warhol, quien aparentemente dijo algo así como que en ese momento uno podía ser un expresionista abstracto, un artista pop o un realista sin sentir que estaba haciendo una concesión o traicionando algo. Interesante. ¿Y la crítica de arte cómo queda? Una supuesta lógica histórica. Tiene que evaluar las obras en sus propios términos, según las intenciones y los significados que proponen. ¿Y los museos? El museo, que antes podía verse como el lugar que mostraba esa narrativa lineal, piensa en cómo se organizaban algunos museos para mostrar la progresión hacia la abstracción. Ahora se convierte más bien en un espacio que refleja ese pluralismo, un archivo de posibilidades abiertas. Entonces, resumiendo un poco todo este viaje conceptual que nos propone Danto, a ver si lo tengo claro. Dale. Duchamp, con su urinario, y Warhol, con sus cajas de brillo, al presentar objetos visualmente indistinguibles de cosas no artísticas, nos forzaron a darnos cuenta de que lo que hace que algo sea arte no está necesariamente en lo que vemos. Correcto. No es la belleza tradicional, no es la habilidad manual, no es ni siquiera la originalidad visual en el sentido clásico. No primordialmente, al menos. ¿Y qué es entonces lo esencial? Para Danto, la lección fundamental es que lo esencial es el significado que la obra encarna, la idea que comunica, la pregunta que plantea. Lo invisible. Lo invisible a simple vista, sí. Y ese significado solo se vuelve accesible a través de la teoría, del conocimiento del contexto histórico y filosófico, de eso que él llama el mundo del arte. Y por eso Duchamp y Warhol son tan importantes para él. Exacto. Marcan simbólicamente el paso de una era donde el arte se definía por su apariencia a una era poshistórica, pluralista, donde el arte se define por su significado y se libera de seguir una única narrativa histórica. Y la pregunta clave cambia. La pregunta clave deja de ser cómo debe ser el arte para avanzar en la historia y pasa a ser ¿qué es el arte? Una pregunta que para Danto es fundamentalmente filosófica. Así que, gracias a la filosofía de Danto y, por supuesto, a las audaces jugadas de artistas como Duchamp y Warhol, hoy entendemos, o deberíamos entender, que pararse frente a una obra de arte contemporáneo implica mucho más que solo mirar. Muchísimo más. Exige pensar, conocer el contexto, preguntarse por el significado. La Brillo Box y La Fuente nos enseñaron, de forma bastante radical, que la esencia del arte puede ser invisible a los ojos.
Una conclusión que sin duda transforma nuestra relación no solo con el arte que se hace hoy, sino también con cómo miramos hacia atrás y entendemos toda la historia del arte. Nos obliga a ser más conscientes del marco conceptual que siempre de alguna forma ha estado presente. Totalmente. Y esto nos deja flotando una pregunta final, ¿no? Algo para seguir masticando después de apagar esto. A ver, Si Danto tiene razón, y la apariencia ya no es lo que define al arte, si lo crucial es la teoría y el contexto que pueden elevar casi cualquier cosa al estatus de obra, ¿significa eso que hoy realmente vale todo? ¿Hay algún límite? es la gran pregunta poshistórica. ¿Qué impide que cualquier objeto, gesto o idea se convierta en arte si se presenta con la teoría adecuada, dentro de ese mundo del arte? Buena pregunta. Y quizá más interesante aún, ¿qué nos dice esta primacía de la idea sobre la forma acerca de cómo valoramos, en nuestra cultura en general, los conceptos frente a los objetos, lo intangible frente a lo tangible? Es una pregunta abierta y profundamente relevante, sí. Nos deja pensando sobre la naturaleza misma del valor, del significado y de la propia institución del arte en nuestro tiempo. Un excelente punto para seguir la reflexión. Sin duda. Con esa reflexión en el aire nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo del pensamiento de Danto a través de Duchamp y Warhol. Un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima! Seguro que alguna vez oyeron eso de el fin del arte. Suena fuerte, ¿no? Casi como el fin del mundo. Sí, suena muy definitivo. Pero Danto, no se refería a que ya no se hiciera más arte. Para nada. Claro, lo que él describió fue el fin de algo distinto. El fin de una narrativa específica, una gran historia, digamos, que guió al arte occidental por siglos. Sobre todo esa idea de progreso, de ir siempre hacia adelante, hacia una meta. Y para entender bien qué onda con esto, vamos a usar ideas de su libro Después del fin del arte. Hoy queremos ver 3 cosas principalmente. ¿Cómo ve Danto esto del fin de los grandes relatos? ¿Qué tipo de crítica surge después, en esta era que él llama poshistórica? ¿Y qué pasa con el museo cuando esa historia del arte como la conocíamos se termina? Bueno, empecemos a desarmar esto. Perfecto. Antes de Danto, como decías, parecía que el arte iba por un camino bastante marcado, ¿no? Sí, había como una línea. Desde Vasari, que lo veía como un camino hacia la imitación perfecta de la realidad, hasta el modernismo, que estaba obsesionado con encontrar la pureza, la esencia misma del arte. Danto los llama relatos legitimadores. Exacto, relatos que le daban sentido, una dirección. Y Danto, que estaba muy metido con la filosofía de Hegel, vio esa historia del arte, sobre todo la del modernismo, como una especie de búsqueda filosófica. El arte tratando de entenderse a sí mismo. Ajá. Hegel ya decía que el arte nos lleva a pensar sobre qué es el arte, no para hacer más arte, sino para entenderlo filosóficamente, científicamente, decía Hegel. Y Danto argumenta que el arte, al volverse tan autoconsciente, tan filosófico, pues cumplió esa tarea. Llegó a un punto final, digamos. Llegó a un punto donde la pregunta ¿qué es el arte? Ya no se podía responder creando algo visualmente nuevo, un estilo diferente. Y hubo un momento clave, algo que dijera hasta aquí llegamos. Mencionaste los años 60. Sí, para Danto el quiebre fue el arte pop. Y en particular una obra muy específica, la Brillo Box de Andy Warhol de 1964. Las cajas de brillo, famosísimas. Claro, y lo radical de esas cajas es que demostraron algo tremendo, que algo podía ser arte sin tener ninguna cualidad visual especial, nada que lo diferenciara de un objeto común, de la caja que comprabas en el supermercado. O sea, ponías una al lado de la otra y... Idénticas, visualmente idénticas, no había nada en lo que veías que te dijera esto es arte. Entiendo. Y ahí la cosa se pone interesante. Si el arte ya no depende solo de cómo se ve, ¿qué implica eso? ¿Qué cambió? Cambió todo, fundamentalmente. La definición de arte se movió. Pasó de lo visual, del ojo, digamos, a lo conceptual, a la filosofía, a la idea. Ya no era solo mirar, sino pensar. Exacto. Como dijo Joseph Kosuth, otro artista importante de esa época,
La tarea del artista se volvió investigar la naturaleza misma del arte. Una vez que quedó claro que cualquier cosa, hasta una réplica de una caja de supermercado, podía ser arte, bueno, bajo ciertas condiciones, claro. Claro, no así nomás. No, necesitaba una teoría, un contexto institucional. Pero una vez que eso fue posible, la historia como un desarrollo de estilos hacia una meta, esa historia se terminó. Entonces, si se acaba esa historia que empujaba los estilos, los artistas quedan como en libertad total, un vale todo. En esencia sí, es una liberación filosófica, como dice Danto. El arte se saca de encima ese peso de tener que cumplir una misión histórica, no, de tener que definirse filosóficamente con cada nuevo ismo. Ya no hay una única dirección correcta. Eso choca mucho con el modernismo, ¿verdad? Con los manifiestos. Totalmente. Pensá en Mondrian o en críticos como Greenberg que te decían, este es el único camino, la historia lo exige. Ahora no. Como dijo Warhol, uno puede ser expresionista abstracto, pop, realista, todo vale como arte. Eso es lo que Danto llama la era posthistórica, una era donde la historia ya no marca el paso obligatorio. Justamente, ya no dicta la única dirección. Ok, entiendo lo de la libertad de estilos, pero si todo vale estilísticamente, ¿cómo hacemos para criticar el arte? ¿O significa que ya todo da lo mismo, que no hay arte bueno o malo? Suena medio anárquico. Es la pregunta clave, sí. Y Danto es súper claro en esto. El fin de esas narrativas históricas no es el fin de la crítica. Para nada. Ah, bueno, menos mal. Sirven. El de Vasari, el de la fidelidad visual, bueno, ese ya había quedado atrás con el modernismo. Y los criterios del propio modernismo, como el formalismo de Greenberg, eso de la pureza del medio o la idea de belleza desinteresada, tampoco funcionan. Tampoco. Se quedan cortos. ¿Cómo aplicas eso a la Brillo Box? O a obras que ni siquiera son visuales en el sentido tradicional. Danto pone el ejemplo de una obra de Robert Morris. ¿Cuál? Una caja de madera, simple, que adentro tiene una grabación del sonido que se hizo mientras se construía la caja. Box with the sound of its own making. ¿Cómo juzgas eso solo por la forma? ¿O por la calidad pictórica? No tiene sentido. Claro. O los ready-mades de Duchamp, el famoso mingitorio. La belleza tradicional ahí no aplicaba. Exacto. Demostraron que la belleza no era necesaria para que algo fuera arte. Entonces, esos criterios se volvieron insuficientes. Vale, entonces, si los criterios viejos ya no van, ¿cuál es la tarea de la crítica ahora, en esta era posthistórica, pluralista? La crítica tiene que ser como el arte, pluralista. Ya no puede juzgar si una obra sigue el estilo correcto o si hace avanzar la historia con mayúsculas. Ya no hay una vara única para medir, no. Ahora la tarea principal es interpretar. Hay que enfocarse en el significado de la obra y, muy importante, cómo ese significado está encarnado en la obra. ¿Qué dice y cómo lo dice? Con su forma, su material, su contexto. Entender la obra en sus propios términos. Exacto. Como dice Danto, la crítica sobrevive porque cambia su foco. Ya no dice, esto es bueno porque sigue la historia, sino, esto significa tal cosa, y lo logra de esta manera. Interpreta el significado. Y para eso necesita saber de historia, del contexto. Fundamental, entender de dónde viene cada obra. Danto usa un ejemplo genial. Los cuadros monocromos. ¿Ok? Imagínate, 3 cuadros que a simple vista parecen similares. Ok. Un cuadrado negro de Malevich, de 1915, Un lienzo casi blanco de Robert Ryman, de los 60. y un panel rojo brillante con esmalte industrial de los 80. 3 superficies de un solo color. Exacto, visualmente parecidos, pero sus significados, nada que ver. A ver, contame esas diferencias. ¿Cómo algo tan simple puede significar tanto? Bueno, fíjate, para Malevich el cuadrado negro era casi espiritual. Un punto cero. El fin del arte viejo y el comienzo de algo nuevo, el suprematismo. Ryman, décadas después, investigaba la pintura misma, la textura, la pincelada, cómo interactuaba con la pared, la luz. Era sobre el acto de pintar, una investigación material. Eso. Y los paneles rojos de los 80 que menciona Danto, con esa pintura industrial, bueno, jugaban con otras ideas. La decoración, la producción en masa, quizá una ironía sobre la pureza modernista. Entiendo.
Entonces, la crítica tiene que poder explicar esas diferencias de significado, de intención, de historia, ponerlas en palabras. No podés aplicarles el mismo criterio a los tres. Tienes que entender qué juego juega cada uno. Clarísimo. El significado y el contexto son ahora lo central. Y esto me lleva directo al museo. Si ya no hay grandes historias unificadoras y la apariencia no es lo único que define al arte, ¿qué le pasa al museo? Que parecía construido sobre esas ideas, ¿no? O como un cofre de belleza, o como el que contaba esa historia lineal. Exactamente. Danto habla de dos modelos de museo antes de esta era. La primera generación, el museo como lugar para ver belleza, casi como algo espiritual. Y la segunda generación, con el MoMA de Nueva York como ejemplo máximo, influido por Greenberg, el que contaba la historia lineal. Ese mismo. Organizaba todo para mostrar una evolución, un progreso, sobre todo en las formas visuales. Te enseñaba a ver el arte de esa manera. Pero claro, la era poshistórica, con su pluralismo y su foco en el significado, pues choca de frente con ambos modelos. Y entonces, ¿cómo cambia el museo? ¿O cómo cambia nuestra experiencia al visitarlo? Bueno, el museo poshistórico, para Danto, es un reflejo de ese pluralismo. Ya no puede vender una única historia oficial del arte. Se vuelve más como un archivo. Algo así. Danto lo llama un depósito de opciones artísticas vivas. Un lugar donde conviven muchas maneras de hacer arte, sin una jerarquía histórica clara. Y los propios artistas empiezan a usar el museo de otra forma. ¿Cómo? Ya no es solo el templo sagrado. Se convierte en un archivo, sí, pero también en material para crear obras nuevas. Obras que a veces critican al propio museo. Ah, mira vos. Danto menciona a Fred Wilson, que reorganizó colecciones en un museo para sacar a la luz historias raciales ocultas en los objetos. O a Joseph Kossut. El museo se vuelve, como dice Danto, causa, efecto y encarnación de la actitud poshistórica. Y me imagino que eso generó tensiones, ¿no? Claro. Las polémicas por exposiciones como High and Low en el MoMA, o la Bienal del Whitney del 93, que fue súper criticada por ser muy política o teórica, todo eso muestra lo difícil que fue, y sigue siendo, encajar este arte poshistórico en los moldes viejos del museo. Recuerdo que algunos críticos como Douglas Crimp hasta hablaron de la muerte del museo, ¿no? Ligado a la muerte de la pintura. Sí, Crimp y otros teóricos fueron más radicales. Veían la pintura abstracta y el museo como partes de un sistema modernista, burgués, opresor. Para ellos, si moría la pintura como vanguardia, moría el museo que la sostenía. ¿Y Danto qué decía de eso? Danto no estaba para nada de acuerdo con esa idea de muerte. Para él, la pintura no está muerta. Simplemente ya no es la reina del baile. ¿Es una opción más? Una entre muchas. Exacto. Instalación, performance, video, arte conceptual. El pluralismo es eso. Y por lo tanto, el museo tampoco muere. Su papel se transforma, eso sí, radicalmente. Entonces, ¿cuál es su papel ahora, según Danto, si ya no cuenta la gran historia? Bueno, su función cambia. Ya no es el único árbitro del gusto ni el constructor principal de la narrativa. Además, compite con el arte que pasa fuera de sus muros y con lo que Danto llama un arte de ellos, arte de grupos específicos, identitarios, que a veces lleva a una tribalización, dice él, con museos dedicados a un solo grupo. Suena complicado para el museo. Lo es. Pero Danto no es pesimista. Cree que el museo sigue siendo fundamental para algo muy importante: la experiencia personal, íntima, profunda con la obra de arte. Ah, eso es interesante. Él cuenta la historia de John Ruskin, el crítico, que tuvo una revelación viendo un cuadro de Veronese. Dice que el museo permite esos encuentros transformadores, esas conexiones con obras que quizás no tendrías en tu casa. Aunque ya no nos cuente la historia, facilita nuestras historias con el arte. Y dice algo importante, que incluso ese arte de ellos, en el museo, es para todos. Exacto. Dentro del museo pertenece potencialmente a cualquiera que lo visite. Se ofrece a todos. Bien, entonces, para ir cerrando y juntando las ideas de Danto que vimos hoy, tenemos 1. El fin del arte como el fin de una narrativa histórica de progreso. 2. El inicio de una era poshistórica, de pluralismo donde todos los estilos valen y la crítica se centra en interpretar el significado. Y 3. La transformación del museo,
que deja de ser el narrador único y se vuelve un espacio de opciones múltiples, vital para la experiencia personal. Si ponemos todo esto junto, ¿cuál es la gran idea final? La idea final, creo, es la de una liberación filosófica. Para el arte, para los artistas. Ya no tienen esa carga histórica encima. Pero, y esto es clave, esa libertad no es amnesia. Al contrario, Danto sugiere que el arte se vuelve superconsciente de su historia justo cuando esa historia como relato lineal termina. El pasado se convierte en una caja de herramientas disponible. Y eso nos deja con algo para pensar, ¿no? Una idea que Danto mismo plantea. Hoy los artistas pueden usar cualquier estilo del pasado, mezclar todo. Como un gran collage histórico, sí. Pero Danto pregunta, ok, podemos usar las formas del pasado, pero ¿podemos realmente vivir o sentir el espíritu original en que se creó ese arte? Él cree que no. Dice que el arte contemporáneo tiene todo el pasado a disposición, pero no el espíritu en que fue creado. Es una idea potente. Totalmente. Esta libertad total de estilos, pero con esa distancia histórica insalvable. ¿Qué nos dice del arte de hoy y de cómo nos relacionamos nosotros con ese arte y con un pasado que no dejamos de revisitar? Ahí queda picando la idea para seguir pensando después de esta exploración. Muchas gracias por acompañarnos. Arthur Danto. Vamos a usar su libro, Después del fin del arte, para ver qué quería decir con eso de que vivimos después del fin del arte. Nuestra misión hoy es desgranar esa frase, ¿no? El fin del arte. Pero ojo, que no es que el arte se acabe o desaparezca. No, para nada. Es algo más de fondo, un cambio de era, diríamos. Vamos a explorar cómo Danto usa esto para explicar el pluralismo tan bestia que hay ahora, cómo miramos el arte del pasado de otra forma y, bueno, qué pistas nos da para entender el arte que se hace hoy, incluido el más nuevo, ¿no? El digital y todo eso. Vamos a ello. Exacto. La idea central de Danto, que bebe de Hegel y se dispara un poco con gente como Warhol, es que el arte ha terminado una narrativa histórica muy larga. Piensa en la historia del arte, sobre todo en Occidente. Sí. Parecía que iba en una dirección, ¿no? Como una carrera hacia una meta. Primero imitar la realidad, luego buscar la pureza. Danto dice, esa historia, esa narrativa concreta, se ha terminado. Fin. Vale, espera. ¿Y cuál era esa narrativa exactamente? La que se acabó. Si pensamos en la historia del arte más clásica. Pues mira, por un lado estaba esa búsqueda larguísima de la mímesis, de copiar la realidad, lo que contaba Vasari, ¿no?, del Renacimiento. Claro, que el cuadro fuera como una ventana. Eso es. Y luego, mucho después, llega el modernismo y cambia el chip. Ya no era tanto copiarlo de fuera, sino explorar la esencia de cada arte. La pintura, pintura pura, la escultura, pues eso, escultura pura. Lo de Greenberg y la pintura plana, justo. Clement Greenberg insistía muchísimo en eso. Lo esencial de la pintura es que es plana, bidimensional. Era como buscar el ADN de cada medio, ¿sabes? Y esa búsqueda, me imagino, generó mucha tensión, mucho manifiesto, ¿no? Muchísima. El modernismo fue la edad de oro de los manifiestos, total. Cada ismo que llegaba, cubismo, surrealismo, expresionismo abstracto, el que fuera, venía con su manual bajo el brazo. En plan, esta es la verdad. Exacto. Se presentaban como el único camino auténtico para el arte. Intentaban definir filosóficamente qué debía ser el arte. Y claro, lo que no encajaba. Fuera. Pseudoarte. Eso es, lo descartaban. Mondrian decía algo así como que el verdadero arte sigue un único camino. Imagínate, una historia de excluir, de definir lo verdadero contra todo lo demás. Una lucha constante por la esencia filosófica. Entendido. Una línea recta, digamos, con muchas exclusiones, hasta que algo la rompe. Y Danto pone el dedo en la llaga con Andy Warhol y sus cajas brillo en los 60. ¿Por qué justo eso? Bueno, porque fueron, según Danto, un jaque mate. Esas cajas de Warhol, las esculturas que expuso, eran visualmente casi idénticas a las cajas de estropajos brillo del súper. Claro. Las ponías una al lado de la otra y, a simple vista, era muy difícil distinguirlas. La obra de arte y el objeto normal. Y eso, claro, te vuela la cabeza. Si no te puedes fiar de los ojos para saber qué es arte, ¿entonces qué? La pregunta es inevitable. ¿Qué narices es el arte entonces? Exactamente. Esa indiscernibilidad, como la llama él, obligó a dar un giro total.
La definición de arte ya no podía basarse solo en cómo se ve algo, en sus propiedades estéticas. Ya no bastaba con mirar, no. Danto llegó a decir que ya no se podía enseñar qué es el arte solo mostrando ejemplos. La pregunta ¿qué es el arte? Dejó de ser algo que se respondía haciendo más arte auténtico y se convirtió en un problema de filosofía pura y dura. Ajá. Danto dice que ahí el arte alcanzó como una autoconciencia filosófica. O sea, el propio arte se empezó a preguntar ¿qué soy? De una forma teórica. Le pasó la pelota de su definición a la filosofía, por así decirlo. Y esa toma de conciencia filosófica, eso nos lleva a la condición posthistórica del arte, ¿no? Según Danto. Si ya no hay una dirección histórica única, si se acabó esa narrativa de progreso, ¿qué viene después? Pues lo que viene es el pluralismo. Un pluralismo, vamos, radical. Si la filosofía es la que define qué es arte, y no una esencia visual o una historia, pues las reglas sobre cómo tiene que ser el arte desaparecen. O sea que ya no hay un estilo correcto. Eso es. Todo vale en cuanto a estilo. Danto cita a Warhol otra vez. Un artista puede ser expresionista abstracto una semana, pop la siguiente, realista la otra, sin sentir que traiciona nada. Vale. Se acabaron los imperativos históricos o estilísticos. Los manifiestos que decían «el único camino es este» pierden su poder filosófico. Pero, ¿significa eso que cualquier cosa puede ser arte? ¿Literalmente? Cojo una piedra y ya. Bueno, no tan simple. Necesita, como decía Danto, una teoría artística, una atmósfera de historia del arte, un contexto que lo señale como tal. No es automático. Pero en cuanto a la apariencia que puede tener ese arte, ahí sí las puertas están abiertas de par en par. Entiendo. Se acabó la dictadura del estilo único, y supongo que eso cambia también cómo nos relacionamos con el arte del pasado, ¿no? El modernismo quería romper con la tradición muchas veces. Justo lo contrario. En la era poshistórica, el pasado deja de ser ese peso a superar y se convierte en, bueno, como un almacén gigantesco, un archivo de recursos disponibles. Un catálogo de ideas y formas. Exacto. Danto dice que el museo ya no es un cementerio de arte muerto, sino un archivo de opciones vivas, un depósito de materiales listos para usar, mezclar, reinterpretar. El paradigma de ahora se parece al collage, dice él, como lo veía Max Ernst, pero con una diferencia clave. Ya no hay planos ajenos. Todo el arte de todas las épocas está como en el mismo nivel, disponible. ¿Pone algún ejemplo de esto? Sí, pone varios. Piensa en las instalaciones de Fred Wilson, que coge objetos de museos, figuras de esclavos, bustos coloniales y los reorganiza para contar otras historias incómodas a veces, crea significados nuevos con lo viejo. O la ampliación del Museo Judío de Nueva York por Kevin Roach. Duplicó el edificio gótico original haciendo una copia exacta al lado. Juega con la historia como si fuera un material más de construcción. O sea, los artistas pueden coger cosas del pasado, estilos, imágenes. Sí, pueden apropiárselos, citarlos, darles otro sentido hoy, pero, y esto es importante para Danto, lo que no pueden hacer es recrear el espíritu original. No podemos volver a sentir o pensar como un artista del Renacimiento. Claro. Podemos usar sus formas, pero nuestro contexto, nuestra intención, es inevitablemente de ahora. Interesante eso. Podemos ponernos el traje, pero no somos la persona que lo llevó. Vale, entonces si tenemos esta libertad de estilos, este acceso al pasado como si fuera un buffet libre, y ya no importa tanto la apariencia, ¿cómo usamos esto para entender el arte de ahora, que es tan diverso? Pienso en instalaciones, performance, arte conceptual, video, arte digital. Pues justo ahí es donde el marco de Danto es súper útil, yo creo. Al liberar al arte de seguir una historia concreta, la mímesis, la pureza del medio, y sobre todo, al quitarle la obligación de tener una esencia visual o material específica. Ajá. Se abre la puerta a cualquier medio y cualquier forma. Lo crucial ya no es cómo se ve algo, su estética tradicional, sino qué significa. ¿Qué ideas hay detrás? ¿Qué discurso propone? Ahí está la clave entonces. El significado por encima de la apariencia. Exacto. El arte conceptual, que nació más o menos a la vez que las cajas brillo, fue la prueba del algodón. Gente como Kossuth demostró que ni siquiera necesitas un objeto físico. Cierto, a veces era solo texto. Podía ser la idea, la propuesta. La pregunta sobre qué es el arte se planteó desde dentro del arte mismo. Por eso, todas esas formas nuevas que decías, instalaciones, performance,
vídeo y sí, también el arte digital, el hecho con ordenadores, que Danto ya mencionaba como parte de esta expansión. Incluso el arte digital, que a veces parece tan poco manual, ¿no? Tan tecnológico. Absolutamente. Desde la perspectiva de Danto, se valoran por los conceptos que manejan, por los procesos, por los significados que generan, mucho más que por si son bonitos según los cánones de la pintura o la escultura. Ya. Ya no hay reglas sobre cómo tiene que verse el arte. Puede tener cualquier pinta o ninguna. Un código que crea imágenes, una web interactiva, bioarte. Todo puede ser arte, si funciona en ese marco de significado, de intención. Y esto, claro, para la crítica de arte, cambia todo el panorama, ¿no? Totalmente. Si el arte es plural, la crítica tiene que serlo también. No puedes juzgar una instalación conceptual con los mismos ojos que un bodegón del 17. Claro. El crítico, dice Danto, tiene que analizar cada obra en sus propios términos, entender qué quiere decir, en qué contexto surge, qué propone, en lugar de medirla con la regla de un estilo concreto o de una historia que ya no manda. La pregunta es, ¿qué significa? Antes que es bello. Vale, creo que la idea va calando. Si tuviéramos que resumir el meollo para quien nos escucha, ¿con qué nos quedamos de esta visión de Danto? Pues yo diría que lo fundamental es entender que el fin del arte no es nada apocalíptico, es el fin de una historia del arte concreta, la que tenía una dirección y unas reglas fijas. Lo que viene después es, una era de libertad y pluralismo como no ha habido antes. Una era donde lo que define el arte es más la idea, el concepto, que la apariencia o la técnica. Donde los artistas tienen toda la historia como una caja de herramientas. Y donde, sobre todo, ya no hay una única manera correcta o necesaria de hacer arte. Suena liberador. Mucho, muy liberador. Pero esa misma apertura nos deja con una pregunta, ¿no? Una reflexión final, quizás. A ver. Si ya no hay una gran narrativa que nos guíe, si estilísticamente todo vale, y cualquier cosa, en teoría, puede ser arte, en el contexto adecuado, ¿cómo nos manejamos en este panorama, que es enorme y súper diverso? Claro. Hace que esta libertad sea más difícil encontrarle el sentido a las cosas, o distinguir lo importante de lo que no lo es. Si ya no tenemos las brújulas de antes, la historia, los manifiestos, ¿cómo valoramos? ¿Cómo conectamos con algo? Esa es la gran pregunta de la era poshistórica, creo yo. ¿Cómo navegamos esta libertad total? ¿Qué guías usamos ahora? Ya no vale solo con la belleza tradicional, ni con la novedad histórica porque sí, ni con que pertenezca a un ismo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues quizás importan más otras cosas. La coherencia de la obra, la profundidad de la idea, si te hace pensar o sentir algo nuevo, si conecta con el mundo de hoy. Pero vamos, es un desafío, para los artistas, para los críticos y para cualquiera que se interese por el arte. Nos obliga a mirar y a pensar de otra manera. Desde lodo. Una pregunta que da para mucho pensar sobre cómo vivimos el arte hoy. Muchísimas gracias por esta exploración tan clara de unas ideas que, son complejas pero súper necesarias. Un placer. Siempre es bueno volver a Danto para intentar poner un poco de orden en este lío fascinante que es el arte contemporáneo.